Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a vuestro canal de filosofía. Yo soy Filonus, de la Orden de Predicadores, y hoy vamos a hablar del espíritu del tomismo, nuestro mapamundi. Vamos con el vídeo. Probablemente muchos de vosotros nunca habéis oído hablar de lo que es el tomismo. Bueno, pues hoy vamos a hablar del espíritu del tomismo, de qué es un tomista, qué es un buen tomista, qué es un mal tomista y qué define ese espíritu, cuáles son las características de ser un tomista. Vamos a partir de lo concreto del tomista, de la persona tomista, el filósofo tomista, y vamos a distinguir en dos clases, el buen tomista y el mal tomista. Antes que nada, el tomismo hace referencia a Santo Tomás de Aquino, ese filósofo y teólogo del siglo XIII que escribió tantas obras de filosofía y de teología que han tenido repercusión histórica, filosófica y teológica hasta la actualidad. Esto ha dado lugar a muchos movimientos intelectuales inspirados en su pensamiento, en el pensamiento que ha producido a nivel teológico y filosófico, y ha dado lugar a diversas escuelas. De ellas hemos estado hablando en otro vídeo, en la historia del tomismo. Pues bien, vamos a ver cuáles son los criterios entre tanta variedad para saber qué es lo que es fiel a Santo Tomás, qué es lo que es según su espíritu y cuál es el tomismo que en realidad es solo una máscara, es solo un disfraz. El padre Santiago Ramírez, que fue dominico en Salamanca en el siglo pasado, escribe lo siguiente acerca del tomismo y de los tomistas. Por tomista no entendemos una palabra vacía, ni un hombre vestido de cierto color determinado, sea blanco o sea negro, ni mucho menos uno que toma de Santo Tomás lo que le viene en talante, según sus caprichos, sino más bien aquel que participa o tiene o aspira a tener el espíritu de Santo Tomás de Aquino, y que procura, cuanto está en su parte, penetrarse más de él y obrar en conformidad con él. Infiérese de aquí que no es posible definir lo que es un tomista, sino en orden a Santo Tomás, y que por consiguiente es preciso saber de antemano lo que es el espíritu o la forma, por decirlo así, de Santo Tomás, para ver enseguida el modo de encarnarla en nosotros, de cultivarla y hacerla fructificar, y de evitar lo que a su desarrollo se oponga. Pues bien, podemos distinguir ya aquí los dos tomistas que tenemos, los dos tipos de tomistas, el buen tomista y el mal tomista. Como la palabra tomista hace referencia a Santo Tomás, podemos decir que el mal tomista es el que es tomista en cuanto que toma lo que quiere de Santo Tomás, no en cuanto sigue a Santo Tomás. En cambio, el buen tomista es aquel que es fiel al espíritu de Santo Tomás. Hemos visto que es el que participa, tiene o aspira a tener su espíritu. ¿Qué entendemos por espíritu cuando hablamos de espíritu de Santo Tomás? Pues nos referimos a lo siguiente. Nos referimos a dos cosas. La primera, la estructura del pensamiento, que también podemos llamar la causa formal del pensamiento del Aquinate. Y en segundo lugar, es el propósito vital, lo que movía el proyecto de vida de Santo Tomás de Aquino, su rutina, sus planes, sus sueños, etc. Podríamos llamarla también causa final. Por tanto, cuando hablamos de espíritu nos referimos a la estructura del pensamiento o causa formal y al propósito vital o causa final. En cuanto a la causa formal del pensamiento, hay que poner tres pilares sobre los cuales se tiene que fundar necesariamente el buen tomismo. Son tres pilares que constituyen el esqueleto de la analogía del ente, que ya hemos visto que son las coordenadas filosóficas desde las que nos movemos y desde las que se mueve Santo Tomás. Unidad, distinción y orden. Estas tres columnas son imprescindibles para poder construir filosóficamente en el tomismo, desde el tomismo. La unidad viene prácticamente a negar, a rechazar el hecho de que pueda haber una realidad totalmente desconectada de todo lo demás, de tal manera que no se puede de alguna manera ver en conjunto, ver en relación con otras cosas. Es lo que podríamos llamar el nihilismo atomista. La distinción, en cambio, viene a equilibrar la unidad y a no irse al otro opuesto, es decir, viene a negar que todo esté conectado con todo, sino que hay que distinguir. Hay una multiplicidad y hay cosas que no son reducibles a otras. Por eso hay que distinguir, hay que separar las cosas para verlas en su sitio, en su campo. Y por último, tenemos el orden que implica una jerarquización de toda esa multiplicidad que tenemos en una vista conjunta, pero dando a cada cosa su lugar y por tanto estableciendo también relaciones de dependencia, prioridades y jerarquías. Desde este punto se opone al igualitarismo radical, puesto que el igualitarismo es la negación de las prioridades, de las dependencias y de la jerarquía. Por otro lado, hemos dicho que tenemos el propósito vital de Santo Tomás, la causa final, lo que movía todas sus acciones diarias, desde que se levantaba hasta que se acostaba, desde su juventud
juventud hasta su vejez y por último hasta su muerte. El espíritu de Santo Tomás, según su propósito vital, lo podemos resumir con el principio y fundamento presente en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, todo un patrimonio espiritual del catolicismo occidental. San Ignacio dice así: el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden a conseguir el fin para el que es creado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin, y tanto debe privarse de ellas cuanto para ello le impiden, por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin para el que hemos sido creados. El propósito vital no es independiente de la estructura del pensamiento de Santo Tomás, porque está marcado por Dios, Dios y Dios, es decir, Dios al centro de todo. Teocentrismo, no un antropocentrismo, no un humanismo, un teocentrismo. Y esto es la sustancia del tomismo. Pues bien, una vez puestos los fundamentos, vayamos a ver ahora 7 características concretas que definen al pensamiento de Santo Tomás, a su espíritu, a su teología y a su filosofía. La primera es la centralidad de Dios, el teocentrismo. Su filosofía, su teología, su pensamiento es teocéntrico. Dios está al centro de todo. Dios es el creador de todo. Dios lo es todo y la criatura es nada. Santo Tomás es un espíritu obsesionado por el problema de Dios. Se cuenta incluso en algunas biografías que cuando entró al monasterio benedictino de pequeño de Montecassino, ya siendo niño, se preguntaba: ¿Quid est Deus? ¿Qué es Dios? Y esa pregunta, que desde pequeño se empezó a hacer, le acompañó toda su vida. La segunda característica es la integración del pensamiento de sus maestros en su propio sistema. Santo Tomás no se delimita a repetir como un papagayo lo que otros han dicho, no se limita a aprender de memoria nociones y a escupirlas, sino que reteniendo muy bien todo el conocimiento que le transmiten sus maestros, lo integra en un sistema propio, en una visión propia, que busca conectar todos los datos para encontrar la estructura y el sentido de ello. Por eso incluso se dice que los apuntes que tomaba de clase luego él los completaba con aquello que veía que faltaba o los corregía con aquello que veía que no era preciso. La tercera característica es el uso de las fuentes primarias. Santo Tomás, como amante de la verdad, no quería fuentes de segunda mano. Él siempre ha intentado buscar la fuente originaria de aquel documento, de aquel texto, de aquel tema que quería investigar. Además, esto le llevaba a investigar todo lo que se había dicho en relación a un tema por parte de diferentes autores. La cuarta característica es que Santo Tomás es un espíritu enamorado de la verdad en todas sus manifestaciones, en las ciencias naturales, en la filosofía, en la teología, en la revelación, en el arte. Santo Tomás comprende que la verdad primera, que es el verbo eterno de Dios, es el modelo sobre el cual se ha plasmado toda la realidad, toda la creación. La quinta característica es su laboriosidad inmensa. De su gran amor a la verdad surgía claramente la disciplina y el trabajo académico para poder progresar, a conocer mejor la verdad, la cual busca por todos los medios posibles, sin darse descanso, sin reposo, a veces sin dormir, y por todos los canales, por la razón, por la revelación, por la meditación, por la investigación, por la lectura, etc. La sexta característica es su amplitud de criterio y su respeto para todos los pensadores. Acordémonos que Santo Tomás tuvo que estudiar a pensadores paganos como Aristóteles, Platón y todos los filósofos antiguos, y también contemporáneos suyos de otras religiones. Veamos, por ejemplo, el caso de Averroes, musulmán. Y sin embargo, el respeto con el que, por ejemplo, Santo Tomás trata a Averroes es digno de envidia. Siempre que le cita en sus obras, le llama el comentador, porque en aquel tiempo era el principal comentador de las obras de Aristóteles. Lo mismo que Aristóteles venía llamado el filósofo, puesto que era el filósofo que más destacaba de los que se conocían, Averroes es llamado por Santo Tomás el comentador. Qué respeto teniendo con él ese reconocimiento, a pesar de que luego estaba en desacuerdo con él en muchas cosas. Además, está convencido que en todos los pensamientos, aunque sean muy equivocados, hay alguna luz de verdad y hay algo bueno que se pueda rescatar. Eso no quiere decir que haya que tener temeridad e irse sin criterio a pensamientos o a filosofías que no están bien construidas o que son erróneas. Tiene pues un espíritu universalista y magnánimo. La séptima característica, y a mi juicio la más importante,
básicamente es la perfecta armonía y proporción entre la vida de estudio, la vida académica y la vida de piedad y devoción. Esto sitúa al espíritu de Santo Tomás en contra del intelectualismo, por un lado, que reduce todo a un puro saber erudito, despreciando las formas de devoción e incluso la virtud de la humildad. Y por otro lado, en contra de la santurronería, es decir, querer reducir todo al espiritualismo, a un seguimiento de la religión muy superficial y que tiene que ver más con la superstición que con la revelación. Esta séptima característica la resume muy bien el padre Ramírez. Mas el santo doctor no se contentaba de buscar a Dios con la inteligencia, por medio del estudio, buscábale también con la voluntad inflamada por la oración, porque Santo Tomás no era un intelectualista seco y árido, ni tampoco un místico sentimental, sino un espíritu sumamente equilibrado en su entendimiento y en su voluntad. En Santo Tomás no es posible separar su oración de su estudio, como no es posible separar su sabiduría de su santidad, pues santificándose se hizo sabio, y estudiando se santificó. En él no se explica su ciencia sin su oración, ni tampoco su oración sin su ciencia. En Santo Tomás no hay dualidad de vidas irreductibles, la una especulativa y la otra afectiva, sino que las dos, elevadas a una perfección sobrehumana, se funden y se completan mutuamente, resultando una sola vida integral perfectísima. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis entendido un poco mejor quién es Santo Tomás y en qué se fundamenta su pensamiento y su filosofía. Si te haya gustado el vídeo, dale like y suscríbete. Escríbeme también en comentarios qué te ha parecido y qué temas te gustaría profundizar. Y nos vemos en el próximo vídeo.